Bien, bueno, entonces en 1916, gracias a esa ley, resulta ganador Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era un líder que se caracterizaba por su austeridad, no le gustaba dar discursos, pero era muy carismático, la gente lo seguía mucho. Es un líder distinto a lo que venía acostumbrada la gente, con ese modelo más como elitista, más a la europea. Acuérdense que yo les conté que en la década anterior se admiraba mucho Europa, era como el modelo a seguir, ¿no? Y preferentemente los países anglosajones. Entonces Irigoyen rompe un poco con esto. De hecho, tiene mucho apoyo de las clases populares y de las clases medias urbanas y rurales. Es como el apoyo central que tiene la fórmula, bueno, de él y Pelagio Luna. Él asume con problemas de gobernabilidad. Gobernabilidad se llama el ejercicio del gobierno, ¿sí? Una cosa es acceder al gobierno y otra cosa es tener una gobernabilidad sólida. Eso pasa muchas veces o cuando ganas por poquitos votos, como le pasó a Macri en su presidencia al principio, después en las legislativas logró sumar diputados y senadores al Congreso, o le pasó a Néstor Kirchner allá hace muchos años, y le pasó a Irigoyen. Irigoyen cuando asume, en realidad otro de los factores que hacen que la gobernabilidad esté dudosa es cuando tenés poco apoyo en el Congreso, cuando de repente no tenés tantos senadores y diputados de tu partido. Eso es gradual. Yo siempre en Cívica les digo que Argentina tiene que acostumbrarse a votar en las elecciones legislativas, que en definitiva es lo más importante porque es donde se hacen las leyes. Si a vos te gusta un partido, dale apoyo en el Congreso, porque el presidente solo va a tener que gobernar por decreto y eso es súper desdeñable en una república. Entonces es importante que uno, si le gusta un partido, le dé apoyo en el Congreso. Si no, el presidente le pasa como le pasó a Irigoyen, que no podía hacer mucho porque tenía poco apoyo de diputados y senadores en el Congreso, porque todavía no era como un partido, no nuevo, pero sí un candidato nuevo. Entonces, en algún punto recurre a las llamadas intervenciones federales, que es un recurso constitucional que está en la Constitución en el artículo 6, pero él como abusó de ese recurso. Ese recurso que hacía, te permitía meterte en una provincia cuando había una situación de mucha irregularidad o anomalía. Él lo que hizo fue meterse como demasiado. Eso generó un poco de oposición. Después estaba como trabado porque los militares lo seguían muy de cerca, entonces él tampoco podía gobernar tan libremente porque los militares estaban ahí como mirándole los pasos, ¿no? Por otro lado, él tenía un liderazgo personalista que a sus opositores no les divertía mucho, no estaban acostumbrados como un líder fuerte. Y otra cosa que aparece en lo político también es este uso de la Unión Cívica Radical como el elemento moral. ¿Vieron un poco como pasó hoy con Lilita Carrió, que a veces ella se dice la fiscal de la nación? Bueno, esto ya viene con la Unión Cívica, ¿no? Que habla de esta idea de que el radicalismo es la moral y el bien y lo ético, de hecho le decían la causa, entre comillas, frente al mal que generaban, ¿no?, los gobiernos oligárquicos. Bueno, un poquito del plano exterior. Bueno, Irigoyen quiere mantenerse neutral, ¿no? Él en la Sociedad de Naciones, frente a la Primera Guerra Mundial en 1919, vela, pide, aboga por el trato de igualdad entre las naciones. Él quiere pelear porque se traten a todas como las naciones igual, y de hecho permite el comercio con Alemania, fue algo que es como nos costó carísimo, y Argentina se mantuvo neutral como hizo durante toda su política exterior frente a la gran mayoría de los conflictos internacionales. Recuerden que a Perón también le costó caro, en realidad Farrell es que se mete en la Segunda Guerra Mundial 2 meses antes de que se termine, pero también lo hizo Frondizi con la Organización de Estados Americanos allá por el 62. Digo, Argentina tiene una tradición de política exterior neutral y autónoma, y es interesante eso que lo vayan registrando. En el plano económico tenemos, bueno, en el siglo XIX, ustedes lo vieron, el imperialismo se establece lo que se llama la división internacional del trabajo, ¿no? Entre los países industrializados, potencia, la ex metrópoli, que producen industria, y los países que son exportadores de materia prima, que abastecen a esos grandes países de materia prima.
Esto, si bien ya no salimos del marco colonial, ¿qué es lo que pasa? Genera un comercio desigual, porque obviamente es mucho más caro este suéter que nos vende Inglaterra que el algodón que le vendemos como materia prima. La realidad es que Argentina se involucra, como en el contexto internacional, en un, podríamos decir, marco neocolonial para con respecto a Gran Bretaña. Gran Bretaña, por otra parte, lideraba el comercio mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde fines del siglo XIX, Inglaterra era el principal comprador de nuestros productos y quien nos abastecía de manufacturas. Pero en la Primera Guerra Mundial tiene que comprar menos y destina toda la industria bélica, ¿no? Entonces Estados Unidos empieza a interesarse por Argentina. El tema es que a Argentina no le conviene tanto competir no le conviene tanto el comercio con Estados Unidos porque un poco compiten, tienen productos parecidos. Entonces, para impulsar la fabricación local, ¿qué hace Irigoyen? Empieza a pensar un modelo de sustitución de importaciones. ¿Para qué? Para reemplazar los productos que antes nos vendía Gran Bretaña o que nos vende Estados Unidos y no nos conviene tanto, por fabricación local nuestra. Entonces, ayudar a que haya más industrialización y que haya menos plata que se vaya en importar. Por otro lado, Estados Unidos es cierto que empieza a desplazar a Gran Bretaña en los frigoríficos, en la electricidad, en el rubro de los transportes. Por eso hay como una crisis del modelo agroexportador de Gran Bretaña e Inglaterra y esa división del trabajo tan tajante, ¿no? Es como que se suma Estados Unidos y eso nos complica un poco. Algo importante igual a nivel económico son para mí dos cosas a remarcar. Por un lado, que se crea YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, que esto implica la decisión del gobierno de involucrarse en la actividad petrolera como una actividad estatal amparada por el Estado. De hecho, los subsuelos son de patrimonio estatal, no es propiedad privada. Y la política que se orienta a lo social. Entonces se gasta mucho, pero eso se orienta a la política social que viene en el próximo capítulo.